Hola, ¿qué hay? Llevo mucho tiempo sin subir vídeos para mi canal, la verdad, he estado bastante ocupado intentando conseguir a este de aquí, mi nuevo PC gamer, para poder hacer los vídeos con bastante mejor calidad, porque el que estaba usando era muy viejo, muy incompetente, la verdad. Bueno, incompetente, lo ha dado todo. El último gameplay que subí fue de Fnaf 4, la historia completa, que sorprendentemente parece ser, es que ese juego me lo he jugado bastante, lo tengo muy rayado, y me lo pasé del tirón. Prácticamente no me mataron, que yo recuerde, o sea, la verdad es que fue un logro. Lo único que al final sí recuerdo que me parece que Fazbear me mató, puede ser, sí. Bueno, prometí muchas cosas, como que iba a hacer un vídeo explicativo explicando la historia de Fnaf 4, pero he pensado que Fnaf cada juego, cada historia de cada juego está entrelazada entre sí. Y lo que hace más interesante a la saga es el tema del hecho de que la historia de todos los juegos cruzadas entre sí es el mayor rompecabezas que se ha hecho nunca. O sea, hay mucha gente que hoy en día no entiende el 100% de la historia. Y he pensado que es mejor no explicarla, porque entonces le quitas la gracia. Cada uno debería de intentar entenderla como pueda, a su manera, sin mirar en internet nada. Principalmente en foros, porque te van a confundir. Hay gente que saca teorías y otros sacan otras. Os recomiendo que estudiéis la historia vosotros mismos si os gusta este tema. Y si sois tan fans de Fnaf como decís ser, ¿eh? No, en serio. Prometí también que iba a hacer de Fnaf 4 la edición Halloween. Sí, este gameplay es para hacer el gameplay. No lo sé si lo haré entero de Sister Location, la verdad. Porque si lo hago entero, este gameplay se llamará Gameplay Full completo, y si no, se llamará Gameplay Sister Location Parte 1. No lo tengo, de hecho no lo tengo claro ahora mismo, pero vamos a empezar así. Lo que quiero explicar es que me falta del Fnaf 1 la noche 6 y la Custom 9 en 20. Me falta del Fnaf 2 la Custom 9 también en 20, pero de ese sí hice la noche 6. El Fnaf 3 me parece que está full, lo tengo de entero todo. El 4 me falta la noche 6, si mal no recuerdo, y otra noche más otra secreta que tiene, y desbloquear lo que son las estrellas secretas. Y en el Halloween Edition simplemente grabaré un poco enseñando cómo se ven las skins de los animatrónicos, porque lo único que cambia en el Halloween Edition son las skins. Es exactamente la misma historia, el mismo juego. Y ahora vamos a grabar, vamos a pasar directamente a Five Nights at Freddy's 5, Sister Location. Vale, sí, creí que se me había caído. Sí, una noticia que quería daros antes de empezar, que esto ni lo he puesto, lo voy dejando que ya he puesto. No se ha puesto, ¿no? Que no me jodas. Vale, sí. Vale, la noticia. Voy a hacer una película fandom de esto, por eso estoy alargando mucho esto. Esto no debería de verse así, debería parecer una cinemática inicial. De todas maneras, ni siquiera estoy grabando todavía. Bueno, va, que me enrollo, paso directamente a la noticia. Voy mientras tanto a ir poniendo una cosa aquí para borrar un archivo que quiero que se vea la cinemática de la intro de Sister Location. Vale, un segundito, tengo que cambiar unos valores de un comando. Vale, la noticia. Voy a hacer una película fandom, ya lo he dicho, de Five Nights at Freddy's. Pero más adelante os hablaré de una cosa. O sea, en un directo que haré, porque haré un directo cuando juegue, ya llegue cerca del Security Bridge, porque también voy a hacer un gameplay de ese. Lo que pasa es que de ese sí me gustaría hacer un gameplay full, directo, dure lo que dure. Bueno, ya está cambiado el valor, ya puedo iniciarlo. Vale, cuando esté listo le voy a grabar e iniciar esto. Para llegar hasta el Security Bridge tengo que grabar primero, soy maniático, tengo que grabar en orden toda la saga. O sea, vamos al Sister Location, y si me dejo algo lo siento. Vamos al Pizzeria Simulator, que es el 6, luego al Ultimate Custom Night, que es el Fnaf 7, luego al Hell Wanted, que es el 8, y ya entraremos en el Security Bridge y después el Hell Wanted 2. Y después de eso, ¿por qué estoy haciendo esto ahora tan a lo rápido? Porque va a salir dentro de unos días, se va a estrenar El Secreto de Mimi. Mucha gente lo ha criticado, yo entiendo que ese juego tenga crítica, lo siento hacer tan largo esta intro. Yo siento que
El secreto de Mimic me va a gustar bastante. O sea, yo he visto el tráiler, el vídeo y la verdad es que tiene pinta de estar bastante interesante. Security Breach me gustó bastante. Estamos hablando de un juego que cuando salió yo tenía la Play 4 y no tenía el PC. Me lo compré para Play 4 nada más salir y la verdad es que tenía un montonazo de bugs. Y Steelbook Studios no me da mucha confianza cuando hace los free roam, en plan movimiento libre, de Fnaf. Pero no sé por qué, yo creo que en este lanzamiento sí va a estar bien hecho. O sea, ya han aprendido de su error. Lo han demostrado en el Hell Wanted 2. Lo que pasa es que mucha gente no le gustó el Hell Wanted 2. A mí me ha parecido interesante, pero sí es verdad que es bastante más directo que el 1. Demasiado más directo que el 1. Pero está bueno, me ha gustado. Bueno, Security Breach resulta que recibió tantas actualizaciones que se fue estropeando para ciertas plataformas. Para PC, sin embargo, ha funcionado perfecto. Bueno, si tienes un PC bueno, funciona perfecto. Se ve bien, buenos FPS y buena fluidez. El problema es que tiene sus lagazos con cargas. Sí, eso creo que no lo pueden quitar ya. Eso sí o sí se queda, es parte del juego. Es más, yo cuando juego ese juego ya me he acostumbrado a los lagazos. Yo creo que después de tanto tiempo sin jugarlo me lo pongo ahora y sigo viendo lo normal. Pero es porque estamos hablando que Steelbook Studios, cuando hizo Security Breach, fue más que hacer un juego, fue un experimento. Querían ver si eran capaces, un estudio no tan grande, un estudio mediano, capaces de hacer un juego de triple A. Y bueno, lo hicieron, tuvieron tropezones bastante feos, pero al final lo consiguieron. Incluso sacaron su DLC Ruin, que va muy bien, la verdad. Depende de qué plataforma, porque yo Security Breach lo he jugado para Play 4, para Nintendo Switch, que lo tengo aquí, es más, no es cual. Os enseño la caja. Me lo he pasado en Nintendo Switch, me lo he pasado en Play 4 y me lo he pasado en el nuevo PC, que lo tengo aquí. Y la verdad es que funciona mucho mejor para PC. Pero en Nintendo Switch la verdad es que me ha sorprendido porque se ve bien, no se ve como en PC o en Play, claramente, pero se ve mejor de lo que me esperaba. Y es pasable, o sea, te lo puedes jugar, te lo puedes pasar prácticamente sin problemas. Bueno, sin problemas, sigue teniendo bugs para esa consola, pero bueno. Para Play también. En Play 4 y Nintendo Switch las actualizaciones del juego a veces se cargan el juego. Lo más jugable es en PC o en Play 5. No digo más nada. Y el nuevo juego de Steelbook Studios es como que Steelbook Studios Security Breach lo tiene ya dejado atrás. Y ahora se han centrado en el nuevo juego, el secreto de Mimic, que ahora se están currando bastante el tema de que salga sin bug y no salga roto. Y qué pedazo de intro estoy haciendo, lo siento de verdad, vaya a tener que darle balance, macho, porque bueno, vamos a ir empezando. Lo que quería daros la noticia es que me enrollo más que las persianas y en un vídeo parece que quiero deciros todo lo que no he dicho todo este tiempo. He estado muy ocupado, por eso no he hecho vídeos en mucho tiempo. Y voy a hacer la película de Five Nights at Freddy, pero esto es un debate que abriré más adelante y os abriré una votación. Por lo que os voy a dejar elegir cómo queréis que sea la película. Si queréis que sea la del 1, respetada 100%, hecha como el juego, lo que pasa es que yo la voy a hacer de miedo. O sea, niños, absteneros de ver esta película, porque yo la voy a hacer de miedo, no va a ser como la que salió en el cine. Me dejó un poco... A ver, no está mal, está guapa la película, salió en el cine, vale, fui a verla. Pero... no sé, no tenía la esencia que yo esperaba. Le falta algo a esa película, lo siento. Y yo quiero hacerla de terror. Esa película no daba miedo, la noté un poco como para niños, aunque pese a que tenía escenas que no era una película para niños. Pero la que quiero hacer yo es de terror psicológico, respetando el terror que tenía el juego. El debate sería si sería respetando el juego primero o crearía una historia totalmente entre el 2 y el 1. Eso ya os dejaría elegirlo en votación, aparte que tengo más preguntas para las votaciones. Entonces os dejaría a vosotros elegir. Pero de momento ese debate no se va a abrir porque todavía hay que hacer muchas cosas, no es broma, los tengo hechos las cabezas aquí. Y subiré un vídeo de cómo enseñándolos cómo lo he hecho. Además, me falta Foxy, ¿no? Aunque le faltan los peños, tengo que hacerle todavía los peños. Los tengo contados, estoy mirando modelos en 3D y todo para asegurarme de que sale como tiene que salir. Perdón, es que llevo mucho café. ¡Ay, los cuerpos! Vamos,
Esto ya está en proceso, en realidad. En realidad tengo avanzado mucho, pero es que me van a faltar unos cuantos por hacer en realidad, porque voy a hacer como una mezcla entre el 2 y el 1, en caso de que se acepte en la votación. Y es por eso que todavía no voy a continuar haciéndolo hasta que llegue el día de la votación. Y bueno, vamos al lío porque lleva ya 10 minutos el vídeo y esto es un gameplay de Sister Location. Así que vamos a ir empezando ya, porque esto sí está conectado al final. Porque esta tarde lo he tenido que reconectar 6 o 7 veces. Bueno, a ver. Es que hace mucho que no grabo. Perdón por el rollo y empezamos. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Me está haciendo efecto propio. Sí, soy gilipollas. Todas las versiones de Fazbear originales tienen sus títulos ya, actualizaciones con sus títulos en español. Yo no lo hago. Bueno, vamos a ver. Lo que han dicho en la cinemática al principio es que el payo le está preguntando a William Afton que por qué el animatrónico es en concreto tiene ciertas características que no hacen que sea un animatrónico para niños. Sin embargo, él dice que tiene que tener. Y ya está. Es como que le están haciendo una entrevista. La cosa es que en esta historia el protagonista es Mikael Afton. ¿Vale? El protagonista del 3 también es Mikael Afton. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Dice que escriba mi nombre, pero mira los teclados, estoy parando ya. A ver, cuidado, M, ahí. ¡Ay! M. Ahí, ¿dónde está la I? Mierda. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Dice, voy a usar el autocorrector ya que no entiendo bien lo que has escrito. Dice, según tu nombre es huevos envasados o algo así. Bueno. Noche 1. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. Que sí, que voy. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter.
Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Me ha metido un rollo inicial en plan bienvenido a la empresa y tal, explicándome las cosas. Me ha metido un rollo muy largo. Ahora me está diciendo que miremos a ver Ballora dónde está. ¿Dónde está Ballora? Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. No sé yo si es buena idea electrocutar a unos animatrónicos un poco inestables. Let's check the light again. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job! In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. El sonido de tocarle la nariz a la máscara de Enhard no me gusta tanto como los de Freddy. O sea que... Nah, eso no me gusta. Motion trigger, Circus Gallery vent. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Let's try another controlled shock. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Vale, me ha dicho que me largue a casa. Se acabó el turno. O sea que esta noche nos han enseñado un poco cómo funciona el electroshock, porque otra cosa no hemos hecho. No, larga. Motion trigger, Circus Gallery vent. Diviértete un rato en casa. Turno completado. Vale, Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down?
Why does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat! Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Así que el Drácula Afton tiene dudas sobre si el hijo que tiene con esa tía es suyo. O sea, una referencia. William Afton no estaba seguro de si su hija era suya. Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Esa es la hija de William Afton. Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, it seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. ¿Qué? Estoy escuchando algo en los conductos. No puedo interactuar con el panel de control. No, chicos. Aquí sí vamos a tener un poco de movida. The elevator stopped. You know the routine. You can get out now or whatever. Stay here if you want. Ah, vale. Lo que me ha preguntado cuando lo ha aparecido el médico para escribir, me ha preguntado que la inteligencia artificial que me habla tiene varias modalidades de personalidad. Y me ha preguntado cuál quiero que tenga. Y creo que me ha parecido adolescente angustiado. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. De hecho, seguro que es divertido electrocutar. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Great. 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Vale, acabo de decir que se le ha ido la pinza a la modalidad que he puesto y ha vuelto otra vez el voz que me hablaba al principio. Sí, la verdad sí estaba rara. Estaba muy rara esa voz. Motion trigger. Circus gallery vent. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Vale, ha dicho que se va a reiniciar para restablecer los... Motion trigger. Entryway vent. Funtime auditorium maintenance vent opened.
Ballora Gallery maintenance vent opened. Ha dicho que todas las puertas de todas las salas se han abierto. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under that will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Vale, sí, he hecho un corte. Al final he hecho un corte. Había dicho durante el corte que no estaba seguro si hacerlo. Vale, no me hemos metido debajo del escritorio. Circus Babies ha dicho cosas como que soy nuevo, tal, que qué coño de mí, si soy tonto o solo tengo curiosidad. Y dice que ha habido muchos antes que yo. Antes que yo veo muchos aquí que posiblemente hayan empalmado todo. La cosa es que ha dicho que me meta debajo del escritorio ya que otra persona antes que yo lo utilizó como escondite. O sea que algo viene por nosotros. Están hablando. Dicen que hay alguien ahí dentro. Vale, aquí recuerdo que había que mantener la puerta cerrada para que no nos maten. Están rompiendo la cerradura, cabrones. Vale, cuidado, que no van. Eso es, vale. Creo que lo van a intentar una segunda vez, pero más agresiva. Así que me voy a quedar aquí, enfocando aquí, para que cuando la puerta empiece a moverse, agarrarla. Vale. Ahora, por lo que más quieras, no pares de abrir la puerta, porque como abran del todo la puerta, se acabó la partida. Ya es la noche 2. Venga, hombre. Oh, normal. Nos está observando. Tenemos que irnos ahora. Nos veremos pronto, algo de eso he dicho. La última frase. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Vale, resumo lo que han dicho. Volvemos a la sala principal y hay que hacer una cosa que la inteligencia artificial nos va a pedir. Motion trigger. Circus gallery vent. Sí, soy yo. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating.
resumo todo lo que han hablado antes y lo que acaba de decirme ahora. Circus Baby me está hablando, es la voz de la chica, es Circus Baby, ¿vale? Y me está diciendo que la inteligencia artificial, cuando se restableciera la luz, me iba a decir cosas como que tenía que atravesar la galería de Valor, que había un fallo, y que teníamos que llegar hasta la sala donde estará Funta y Freddy, y habrá que hacer un reinicio de todos los sistemas. Eso va a ser un poco tocapelotas esa tarea. La cosa está en que... Espérate que me quite esto, que no oigo mi voz, coño. La cosa está en que... Dice que si el Circus Baby nos ha avisado de que si hacemos eso que nos va a pedir la inteligencia artificial, que nos lo acaba de pedir y prácticamente tenemos que entrar ya, moriremos en el acto. Quiere decir que Valorant, nada más entrar, nos matará. Pero Circus Baby nos ha dado un consejo de cómo sobrevivir. Atravesar la galería de Valorant y no morir. Vale, el truco es que hay que permanecer agachado en la sala y moverte cuando Valorant no esté cerca. O sea, se oirá su música. Y justamente al llegar aquí la inteligencia artificial me ha pedido exactamente lo que ha dicho Circus Baby que me iba a pedir. O sea que te dice que todos los que entran aquí acaban muriendo. Vamos, que estamos en peligro. The gallery maintenance vent opened. Ahí está la puerta. Quieto. Cuando se oye la canción hay que parar. Ha dicho que me mueva despacio. Quieto. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Dice que estoy tardando mucho tiempo, que me dé prisa si es posible. Quieto. Ahí la tenemos. Venga. Vete. Casi hemos llegado. Para. Coño, a ver si ahora que estamos todos cerca va a tardar un año en llegar a la puerta. Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Go back to your stage. Everything is okay. Coño. Vale. Bien. Siguiente. Al 20. Para. Vale, sigue. Sube. Para. Vale, vamos a ir haciéndolo en plan espasmos. Para. Ya está, ya se ha movido. Ah, no se ha movido, ¿no? Vale, seguimos. Hasta el 30. Para. Vale. 90. Bien. Se ha movido. Ahora. Vale. Bien. Siguiente. 20 para. Se ha movido, lo sabía. I think it was just a mouse. A 40. Para. No está. ¿Dónde está? Nope, no one is here. ¿Dónde estás? It's bedtime. Let's go back to our stage. Vuelve a tu sitio, cabrón. Para.
serio? No lo veo. You must be hearing things, silly. ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? Ahí está. Calm down and go back to sleep. No one is here. Venga. Go back to your stage. Everything is okay. Y... en su sitio. Mierda, hay que empezar otra vez. Everything is okay. Let's go back to sleep. I see you over there in the dark. Down. I think it was just a mouse. I know you're over there somewhere. Quita luz, venga, parpadea. Nope. No one is here. Bien, ha vuelto. It's bedtime. Let's go back to our stage. Vale, tenemos otro. Bien, quieto. Quieto. Vale. You must be hearing things, silly. Calm down and go back to sleep. No one is here. ¿Quieres volver? Go back to your stage. Everything is okay. Gracias. Quieto. Se ha movido, vale. Oigo cómo se arrastra, ¿eh? El sonido es principal. Se ha vuelto a reset, vale, se quedó ahí. Bien. Se ha movido. No, no se ha movido. Ahora sí se ha movido. Everything is okay. Let's go back to sleep. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Ya, bien. No está. Nope. No one is here. It's bedtime. Let's go back to our stage. Vale, quieto. You must be hearing things, silly. Oh, I thought I'd say hi to our friends. Calm down and go back to sleep. No one is here. Go back to your stage. Dios, no Everything para de is moverse. okay. Vale, rápido. Lo he escuchado, para. Everything is okay. Let's go back to sleep. No lo veo. No lo veo. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Lo dejo en 90, ¿vale? Sigue. Sigue ahí. Quieto. Ahora sí se movió. No one is here. El nivel de peligro de arriba nos lo indica. Es el nivel de peligro que estamos. Cuando se pone en verde parece que retrocede. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. Vale. Hasta luego. Hay que atravesar otra vez la galería de Balda. Cuidado, ¿eh? Ahí está la escapilla. Is someone there? Quieto.
I can hear someone creeping through my room. Esto cuando hable, Esa que está hablando es Valora. Está diciendo que quién hay en mi habitación. Como me parece que aquí hay alguien o algo de eso. Vale, estamos a punto de completar la noche 2. Perhaps not. Seguramente nada. De momento no sabe que estamos aquí. Aunque lo ha sospechado, ¿eh? Yo creo que sospecha que estamos aquí. Hora de pasar un rato en casa. Vamos a seguir viendo a William Afton con serios problemas existenciales. As the sun sets, so also does another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Can their love rise again? That and more happening now. Clara, the baby isn't mine. It is, Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity! When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long-lost love? Tune in tomorrow to find out. Es una serie de un vampiro rollo William Afton con serios problemas. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Le he dicho, papá, ¿por qué no me dejas jugar con ella? Todos los niños juegan con ella, no se supone que... Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. Ha dicho que el sistema de la instalación tiene toda clase de músicas para relajar al personal. Me ha pedido que escriba qué tipo de música me gusta. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Bongos casuales. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Vale, hay que revisar otra vez. Hostia. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium.
There is no need to check on baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Vale. No sé por qué podemos entrar en la sala de Circus Baby ahora mismo. Vamos a ver. Soy explorador, me gusta mucho explorar. Motion trigger. Circus gallery vent. Vale, es que no escucho mi voz. ¿Lo he dicho bien? Vale. Estamos aquí. En el cuarto de Circus Baby. Estoy escuchando un sonido de fondo que da mal rollo. ¿Por qué puedo meterme debajo del escritorio? Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else, down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Es importante escuchar los diálogos de Circus Baby, ¿vale? Os explicaré más adelante por qué. Motion trigger. Circus gallery vent. Principalmente porque Circus Baby nos intenta ayudar por un motivo. Para quien no ha visto nunca esto, no voy a destriparos nada. Vale, vamos al auditorio de los Funtime. Auditorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Quieto. Vale, quieto. Seguimos. Quieto. Estoy con Funtime Foxy, tío. Lo suyo es no ir corriendo porque nos flipa. ¡Ya! ¡Dios, qué susto! Vete. Vete, por favor. Ah, no se va. Me quiere. Me quiere demasiado.
No se va. Se ha ido. Quieto. Maldita sea. Se ha ido. Vale, seguimos. Vale, quieto. Estamos cerca de la puerta. Y ella también está cerca de mí. Vale, cuidado. Funtime Foxy no nos va a dejar la humanidad. Mierda. ¡Ah! ¡Mierda! Joder. Fazbear Monitorium maintenance vent opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Right es derecha, ¿no? O sea, este. For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. Ah, su derecha, no mi derecha. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Ahora a la izquierda. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Right eye. El único que hay, macho. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. ¿Un pequeño botón que hay dónde? Mierda, no lo he escuchado bien. Pequeño botón que hay. ¿Dónde? Nacho, me va a matar. Me va a matar y voy a tener que atravesar la galería de Funtime Foxy otra vez. ¿Dónde ha dicho que está? Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Endoesqueleto, vale. No he entendido muy bien lo que ha dicho. Pequeño botón. Pequeño botón. Pequeño botón. No veo el pequeño botón. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Ese no es. Este no es. El pequeño botón. Presiona el pequeño botón que hay en el endoesqueleto, no sé qué, de underside. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Yo no veo ningún pequeño botón. A ver, voy a quitarme los auriculares porque me está poniendo un poco perdido el tío del megáfono. El
pequeño botón. El pequeño botón. Ah, este. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Otro botón. Y la marioneta ya no está. Cosa mía o me quiere matar. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Black botón negro. Perdóname, pero yo no veo ningún botón negro en ninguna parte. Me está poniendo nervioso este juego. Botón pequeño negro. ¿Dónde ha dicho que está? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ah, que tengo que darle al conejo. O sea, tengo que esperar a que salga el conejo para darle. Pues no. Al tocar al conejo me ha matado. Tengo que atravesar otra vez la galería de Fontaine. Joder. No puedo ver un punto de control directamente ya en Fontaine Freddy. Hostias, esto va a una hora ya. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a dejarlo para una segunda parte. Y una tercera, posiblemente. Vale, pues esto es todo por ahora. Ahora voy a editar este vídeo y ya me pondré acto seguido a grabar la siguiente parte para intentar hacer esto. Porque si no se va a alargar mucho este vídeo y no me gustaría hacer vídeos de 7 horas para juegos no tan largos. Así que voy a prepararme para hacer la siguiente parte y eso continuará.